A ver, miremos estas letras. Parecen, pues eso, letras. Son los ladrillos con los que construimos todo, ¿no? Nos comunicamos, leemos, escribimos. Son tan parte de nuestro día a día que ni nos fijamos. Pero, ¿y si digo que su forma no es ninguna casualidad? ¿Que alguien las diseñó? ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué son así y no de otra manera? Pues es una pregunta que la verdad casi nadie se hace. Damos por hecho que las letras minúsculas, los espacios entre las palabras, vamos, hasta los puntos y las comas, que todo eso ha estado ahí desde siempre. Pero, ¿y si no fuera así? Nada más lejos de la realidad. Todo eso es un invento, un diseño, y además un diseño deliberado, con una historia detrás que es, bueno, es alucinante. Os aseguro que va a cambiar la forma en la que vemos cualquier texto a partir de ahora. Y claro, toda buena historia necesita un protagonista. En este caso, se llama Alcuino de York. Un monje, ¿eh? Un monje del siglo VIII que acabó convirtiéndose, casi sin quererlo, en el arquitecto intelectual de todo un imperio. Y sin que lo sepamos, también en el diseñador de cómo leemos y escribimos hoy en día. Esta es la increíble historia de cómo un solo hombre cambió el mundo, no con la espada, sino con algo tan simple y a la vez tan poderoso como un alfabeto. Vale, para entender de verdad lo que hizo este hombre, la magnitud de su logro, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a un momento bastante oscuro, la verdad, el siglo VIII. Olvidémonos de la Europa que conocemos. Aquello era un auténtico mosaico de reinos en guerra, un caos. Y en el centro de todo ese desorden había un problema enorme, un problema de base. La comunicación era sencillamente un desastre. Y este contraste lo explica perfectamente. Por un lado, a la izquierda, el problema. Un lío tremendo de escrituras regionales, cada una distinta, casi imposibles de entender entre ellas. Imaginemos que se escribía todo de corrido, sin espacios, en lo que se llamaba scriptio continua, una pared de texto. Una auténtica pesadilla para leer, vamos. Y por otro lado, a la derecha, la necesidad, la visión de un nuevo emperador, Carlomagno, que lo que quería era gobernar. Y para gobernar un imperio necesitas, pues, un sistema operativo que funcione. Necesitas leyes claras, textos sagrados que no tengan errores, una administración que sea eficiente. Carlomagno, que no era tonto, tenía una visión enorme. Quería unificar Europa, quería resucitar la gloria del Imperio Romano. Pero sabía que con espadas no era suficiente. Necesitaba un software, por así decirlo, un software cultural que conectara a todos sus pueblos. Y para diseñar ese software, ¿qué hizo? Pues buscar a la mente más brillante que había en ese momento, un monje que venía de Inglaterra llamado Alcuino de York. Alcuino vio en Carlomagno la oportunidad perfecta, la herramienta para sacar a Europa de esa oscuridad. Y le dio una narrativa, una idea potentísima. Presentó al emperador no como un simple conquistador, sino como el protector de la cristiandad. Lo llamó el faro de Europa. Y esa fue la justificación ideológica que necesitaban para poner en marcha su revolución cultural. Así que Alcuino puso en marcha su plan maestro, un plan con dos pilares. El primero, y el más importante, era educativo. Había que reconstruir las mentes de la gente que iba a gobernar el imperio. Pero claro, para eso primero tenía que crear las herramientas adecuadas. Y esta fue su escalera del saber. Lo que hizo Alcuino fue estandarizar toda la educación alrededor de las 7 artes liberales. En la base, el trivium, para dominar el lenguaje y la lógica. Luego, el quadrivium, para entender el universo a través de los números. Y en la cima, el objetivo final, la teología. Este sistema fue tan revolucionario que marcó cómo se enseñaría en Europa durante los siguientes 1000 años. 1000 años. Pero ojo, que nadie se engañe. Esto no era aprender por amor al arte, ni mucho menos. El objetivo era súper práctico. Se trataba de forjar una nueva élite de administradores, una especie de soldados de Cristo cultos que supieran leer leyes, copiar textos sin cometer errores y gobernar todos con una misma visión. Así se unificaba un imperio tan enorme. Pero todo este sistema educativo necesitaba una herramienta clave. Y aquí es donde Alcuino saca su conejo de la chistera, su innovación más brillante. Una auténtica tecnología de la información para la época, un sistema de escritura completamente nuevo. Su nombre, la minúscula Carolina, y fue diseñada con un solo propósito: ser universalmente clara, fácil de leer y rápida de escribir. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. Es que es la noche y el día. A la izquierda, una escritura merovingia típica, una maraña de tinta casi imposible de descifrar. A la derecha, la misma frase, pero en minúscula Carolina. Es clara, está espaciada, se entiende a la primera. Esto literalmente transformó la página escrita. ¿Y cómo lo consiguió? Pues introduciendo una serie de innovaciones que hoy nos parecen de lo más normal, pero que en aquel momento fueron una auténtica revolución. Una estructura de 4 líneas para que letras como la B y la P se distinguieran sin duda. Puntuación estándar.
Y lo más importante de todo, espacios claros entre las palabras. Esto último no solo hizo que leer fuera más fácil, permitió algo que cambió la mente humana, la capacidad de leer en silencio y a toda velocidad. Claro, una nueva tecnología necesita centros de producción. En el siglo IX, los centros de alta tecnología eran los monasterios. Sus escriptorias se convirtieron en las cadenas de montaje de esta revolución, y el que dirigía Alcuino en Tours fue el más importante de todos, una auténtica fábrica de libros para toda Europa. Allí, crear cada libro era un proceso casi industrial. La propia superficie sobre la que se escribía, el pergamino, requería un trabajo increíble. La piel de un animal pasaba por un proceso larguísimo, de encalado, raspado y tensado, hasta que se convertía en una lámina fina, duradera y perfectamente lisa. Es que los monjes no eran solo copistas, eran también químicos expertos. Perfeccionaron la receta de la tinta ferrogálica, una mezcla de ácido de las agallas de roble y sulfato de hierro. ¿El resultado? Una tinta que no solo se secaba en la superficie, no, reaccionaba químicamente con el pergamino. Vamos, que mordía la página. Se volvía de un negro superintenso, brillante y sobre todo prácticamente imborrable. Bueno, y lo más fuerte de todo es que el trabajo de Alcuino no se quedó en el siglo IX. Para nada, su diseño de la información fue tan bueno, tan robusto, que se convirtió en los cimientos de toda la cultura escrita de Occidente, desde aquellos manuscritos medievales hasta las letras que están apareciendo ahora mismo en esta pantalla. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Hay un linaje directo de más de 1200 años. El sistema educativo de Alcuino se convierte en el ADN de las primeras universidades. Su escritura evoluciona, siglos después la elige Gutenberg para la imprenta y finalmente se transforma en las tipografías digitales que nos rodean hoy. Es un legado que nunca se ha roto. Y aquí viene la gran ironía de toda esta historia. Siglos después, los humanistas del Renacimiento, que estaban obsesionados con la antigüedad clásica, se encontraron con estos manuscritos carolingios. La escritura les pareció tan limpia, tan racional, tan perfecta, que la confundieron. Creyeron que era la letra original de la antigua Roma. Así que mientras intentaban revivir el pasado romano, lo que hicieron en realidad fue consagrar el diseño de un monje medieval como el estándar para el futuro de la imprenta. ¡Increíble! Y todo esto, al final, nos lleva a una última reflexión. La minúscula Carolina es una de esas tecnologías invisibles. Un sistema que tuvo tantísimo éxito que se ha fusionado con el paisaje. Se ha vuelto parte de nuestro día a día. Damos por hecho que siempre estuvo ahí. Y eso, claro, nos obliga a hacernos una pregunta, ¿no? ¿Cuántos otros diseños, cuántas otras tecnologías invisibles como esta de Alcuino están ahí dando forma a nuestro mundo, a cómo pensamos, a cómo nos comunicamos, sin que ni siquiera seamos conscientes de dónde vienen o del impacto brutal que tienen en nuestras vidas?